Tenemos una epidemia de femicidios en Venezuela a propósito de la cuarentena por la COVID-19. ¿Es el término apropiado? Vamos a comenzar nuestra conversación con la doctora Sara Fernández, abogada y oficial de incidencia de CEPAS, con esa pregunta. Sara, bienvenida y gracias por estos minutos. ¿Tenemos una epidemia de femicidios en el país? Gracias a ustedes. Y sí, efectivamente, por ejemplo, desde CEPAS estamos hablando de una doble pandemia, de una pandemia del COVID-19, pero también de una pandemia de violencia contra la mujer que está arrasando de manera estructural dentro del país, ¿no? Entonces, sin duda, sí tenemos no solamente la pandemia del COVID, sino también una pandemia en la que hay que trabajar, que es la de la violencia contra la mujer y los femicidios. Sara, ¿a qué se debe? Es decir, ¿qué cosas se estallaron o se descontrolaron a partir de la cuarentena? ¿O es que esto estaba ocurriendo y no se visibilizaba? Mira, definitivamente no es sorprendente que hoy en día tengamos los números de femicidios que estamos manejando desde CEPAS, por ejemplo, en lo que va de año, desde el 1 al 31 de enero, que es lo que hemos publicado hasta ahora. Contamos con 18 femicidios que han ocurrido en el país y que tiende a empeorar si juzgamos por lo que hemos visto en lo que va de febrero, ¿no? Entonces, si vemos que esto no sorprende en el sentido de quienes hemos trabajado el tema en los últimos años, hemos venido denunciando que no existe una política pública por parte del Estado para enfrentar el tema de violencia contra la mujer. Primero, comenzando porque no tenemos un registro oficial de femicidios. Desde el 2016 no contamos con cifras oficiales y se requiere un registro oficial de femicidios para siquiera medir la magnitud del problema. En segundo lugar, porque no contamos con una política que tenga medidas preventivas y medidas de protección que permita bajar los niveles de violencia contra la mujer. Entonces, si vemos esta falta de política, además el tema de la cuarentena, por supuesto, viene a impactar de forma diferenciada a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer y por eso es importante también que las medidas para disminuir los casos de COVID-19 se tomen con un enfoque de género, también preguntando cómo estas medidas están impactando de forma diferente a la mujer, ¿no? Y por eso vemos que medidas como el aislamiento tienden a empeorar el tema de femicidios y de la violencia contra la mujer en general, y por eso no nos sorprenden estos números que sin duda son alarmantes. Sara, entendemos entonces, por lo que nos contesta, que es algo que ya estaba ocurriendo y que la cuarentena visibilizó por una parte y multiplicó por otra. Sí, definitivamente el año pasado, por ejemplo, desde el observatorio de CEPAS reportamos que hubo 212 femicidios consumados en Venezuela. Este año van 10, pero ya veníamos reportando desde años anteriores que existía un problema estructural de violencia contra la mujer en el país, que lo vemos reflejado en el caso de los femicidios, pero recordemos que el femicidio es ya el acto de violencia extrema contra la mujer, pero que usualmente está antecedido por un ciclo de violencia con violencia física, psicológica, amenaza, acoso, otros tipos de delito que culminan en un acto fatídico como es el femicidio, ¿no? Pero este es simplemente la cara más violenta. Antes de eso existen muchos otros actos de violencia contra la mujer sobre los cuales también hemos llamado la atención. Entonces tenemos 212 femicidios reportados por el Observatorio de CEPAS el año pasado, 18 solamente en el mes de enero, sin incluir las cifras de febrero, del cierre del mes. Una de las cosas que ustedes han evidenciado, Sara, es que los femicidios han ocurrido en el hogar. ¿Qué porcentaje ha ocurrido en el hogar y por qué es el hogar, que se supone que es el sitio más seguro, el que se convierte en el sitio en el que nos matan? Sí, definitivamente, y eso es como parte
el trabajo del monitoreo de femicidios, nosotros ponemos siempre el enfoque en lo que llamamos fenómenos asociados, ¿no? Que es un poco entender dónde ocurren, cómo ocurren, cuál es el perfil del agresor, cuál es el perfil de la víctima, porque esto es lo que realmente nos va a permitir generar insumos para una futura política pública. Y Claro. como parte de estos fenómenos asociados, uno de los elementos más importantes es que la mayoría de los casos ocurren en el hogar, ya sea de la víctima o en el hogar que comparte con el agresor. Este mes, por ejemplo, en enero, tenemos que el 83.3% de los casos ocurrieron bien en la casa de la víctima, bien en la casa del agresor. Y esto está relacionado a otro punto importante, que es el fenómeno asociado del vínculo relacional que existe entre la víctima y el agresor. Y es que en la mayoría de los casos estamos hablando de que existe una relación entre ambos. Por ejemplo, en enero vimos que el 50% de los casos analizados, la víctima había tenido una relación sentimental, ya sea por matrimonio u otra relación de unión de hecho, en la que convivía con el agresor. Y tenemos que también el 27.8% de los casos, el agresor se trata de un miembro de la familia, es decir, un padre, un tío, un hermano, y esto nos habla de que la gran mayoría de los casos existe un vínculo entre víctima y agresor, y esto también tiene sentido si se analiza que el lugar donde ocurren los hechos fue en el ámbito privado, en el lugar donde la mujer debería sentirse más resguardada, es el que termina exponiéndola mayormente a este tipo de violencia. Ahora, esto evidentemente forma parte de una forma de relación de los hombres con las mujeres en nuestro país. La relación es violenta, ¿sí? Porque llegar al punto, como ustedes lo han registrado, de que el homicida mata a la mujer con sus propias manos indica pues mucha violencia. Sí, un nivel de violencia bastante alto, y por eso mismo que acabas de decir, que creo que es muy importante, es súper importante que analicemos las dinámicas sociales que tenemos en el país, ¿no? Que es un mal que atañe a muchos países de Latinoamérica, y es que vivimos en una sociedad patriarcal en donde existe una relación desigual entre mujer y hombre dentro de la pareja, y donde muchas veces existen prácticas estereotipadas, estereotipos de género que son sumamente dañinos para la dinámica de la mujer, y también una tendencia a objetivizar, cosificar, tratar a la mujer en términos de posesión, en términos de una relación de poder desigual además, y todo esto por supuesto se ve exacerbado cuando no existen las políticas públicas adecuadas para eliminar estos estereotipos y estas dinámicas nocivas para la mujer dentro de las relaciones familiares y afectivas. Ahora, Sara, ¿qué sucede con las migrantes? Que es la otra parte, también la otra cara. No podemos en el Día de la Mujer dejar de hablar de las venezolanas forzadas a irse del país también, porque vivimos muchas violencias. ¿Qué pasa con las venezolanas migrantes? Sí, es un tema muy importante para CEPAS, especialmente nosotros siempre en todos los monitoreos de femicidios que realizamos incluimos un capítulo especial para las mujeres migrantes que han tenido que salir del país por la situación de crisis política humanitaria que se vive, y por ejemplo el año pasado reportamos que hubo 56 mujeres venezolanas asesinadas en el exterior por femicidios, y este año nada más del 1 al 31 de enero, que son las cifras que hemos publicado, van 10 venezolanas asesinadas en el exterior, y esto nos deja ver una tendencia de que lamentablemente el 2021 va a presentar mayores números de venezolanas víctimas de femicidio en el exterior que lo que vimos el año pasado. Algo importante que de estos casos de femicidio, la mayoría, 60% este año han ocurrido en Colombia, seguidos por Perú con el 20%, y que, como dijimos anteriormente, si bien lo que estamos midiendo aquí es el femicidio, que es como el acto más extremo de violencia, existen otras circunstancias que también hacen a la mujer venezolana vulnerable a hechos de violencia contra la mujer en el exterior hoy en día. ¿Cuáles son? Es decir, ¿quiénes son los femicidas de las migrantes y por qué ocurre el femicidio? Pues la mayoría de los casos realmente el agresor es también venezolano.
los casos que hemos documentado. Y lo que realmente indica o podemos ver como un factor de riesgo es que cuando la mujer migra, número uno, cuando llega al país receptor, no cuenta con el entorno social y familiar con el que contaba en su hogar, sino que se encuentra totalmente aislada, muchas veces con su pareja, quien termina siendo el agresor. Otro punto es que estas mujeres tienen menos motivación incluso de denunciar porque, bueno, no conocen el sistema judicial del país donde llegan, muchas veces tienen un estatus migratorio irregular que Claro. actúa como desmotivación para que puedan denunciar sin que exista, sin saber que no van a existir consecuencias por hacer dicha denuncia, y todo eso las hace mayormente vulnerables a ser víctimas de violencia contra la mujer y también a no denunciar los hechos, lo que hace que la situación empeore y pueda terminar en un femicidio. Claro, es decir, tienen todos los factores que estamos observando en nuestro país, más todo el hándicap, la situación en contra de estar allá, además en este contexto en el cual somos maltratados los migrantes venezolanos, ¿no? Exactamente, Eso es y lo que por se eso está es juntando. importante, exacto, y por eso es importante solicitar a los países de acogidas de migrantes venezolanos que tengan una política migratoria con enfoque de género, entendiendo cómo los grupos de mujeres migrantes son vulnerables de una forma distinta o tienen un impacto diferenciado al resto de los migrantes para poder realmente tener incidencia en bajar los niveles de violencia que existe contra estos grupos de mujeres. Sara, para cerrar la parte de nuestras migrantes también, cuando hablas de políticas migratorias con enfoque de género, quizá el país que ha tenido una visión más amplia ha sido Colombia con este estatuto. ¿Qué debería incorporarse a este estatuto y qué debería ocurrir, por ejemplo, en Perú, que es otro de los países, de acuerdo con los datos de CEPAS, en los cuales han ocurrido más femicidios de migrantes venezolanos? Mira, un punto importante con el tema colombiano es que no solamente tratamos el tema de las mujeres que están ya en Colombia, sino también el tema del tránsito migratorio, ¿no? Y esto incluye el paso de la frontera, las mujeres que transitan a través del país para llegar a otro país de acogida. Y en este sentido es importante, número uno, trabajar con una política en el cierre de la frontera. Es decir, la frontera está cerrada desde el año pasado y vemos que la situación allí es deplorable porque no existe una acción positiva por parte de los estados en ninguna de los dos lados de la frontera por entender que las mujeres que transitan por esa frontera son vulnerables a ser víctimas de captación por bandas criminales para explotación sexual, para prostitución forzada, para ser víctimas de trata, y esto requiere una acción positiva por parte del Estado de proteger a estos grupos de migrantes, ¿no? Esto empeorado porque por el mismo cierre de la frontera muchas veces tienen que pagarle a alguien para pasar la frontera, o tienen que transitar por lugares no regulares, por lo que se conoce como las trochas, y todo esto les hace mucho más vulnerables a ser víctimas de estas redes de trata y grupos criminales, ¿no? Y el otro punto muy importante, la pregunta con respecto a Perú, es precisamente la regularización del estatus migratorio y el comprender que no es solo para los grupos de mujeres, pero para los migrantes venezolanos en general, que el migrante venezolano es un migrante forzado. Es un migrante que no migra por voluntad propia, sino que migra por las condiciones críticas que se viven en el país, ¿no? Y esto implica un reconocimiento, ya sea en los casos de refugio donde aplique, Claro. pero incluso en donde no aplique el casos de refugio, el reconocimiento de la necesidad de una protección internacional para estos refugiados o migrantes venezolanos, ¿no? Esta protección internacional, ahora que lo plantean estos términos, Sara, ¿qué debería hacer? ¿Le correspondería a ACNUR? Es decir, ¿a qué instancia internacional le correspondería esta visión con enfoque de género para las migrantes venezolanas? Le corresponde al Estado receptor, es decir, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, puede dar su opinión, como lo ha hecho, porque ha dado a muchos países receptores su opinión de que los venezolanos necesitan una protección internacional, pero a la hora de la verdad es el Estado el que tiene que tomar las acciones positivas necesarias para asegurarse de que los migrantes venezolanos y en especial las mujeres no se encuentren en un estado de vulnerabilidad dentro del país.
y recordemos que los estados latinoamericanos tienen la obligación de cumplir con parámetros internacionales tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como de la Convención Belém do Pará, para asegurarse de que no exista acciones que atenten contra la integridad física y psicológica de la mujer dentro de su territorio. Sara, volvemos al ámbito nacional, porque la cuarentena, tenemos las dos pandemias, como lo planteaba al comienzo de la conversación. Hay que levantar la cuarentena para frenar los femicidios. La lógica no sería necesariamente levantar la cuarentena, porque entendemos que hay medidas necesarias para atacar la pandemia del COVID, pero sí entender que la cuarentena impacta a la mujer de una forma diferente y por lo tanto tomar las acciones positivas para que no se dé ese impacto, para equilibrar la situación. ¿Cuáles serían esas acciones positivas para equilibrar el impacto? Esto no hay que inventar nada nuevo, es decir, tenemos buenos ejemplos en la región de otros estados que sí han tomado medidas, y un dato importante es, por ejemplo, tenemos un portal que se llama el Geoportal COVID-19 que montó la CEPAL, al que se puede acceder en línea, en donde se toma data de todos los países latinoamericanos para ver cuáles medidas se han tomado en el tema de violencia contra la mujer en el marco del COVID, y vemos que Venezuela solamente ha tomado una medida, que es la existencia de una línea telefónica, mientras que países como Colombia y Argentina han tomado 9 medidas solamente para atacar el tema de violencia contra la mujer. Entre estas medidas, por ejemplo, tenemos la difusión de una línea especial para acceder en cualquier momento, a cualquier hora, a órganos estatales para denunciar hechos de violencia contra la mujer. Tenemos la creación de más casas de abrigo que sirvan de refugio para las mujeres que se encuentran en cuarentena con su agresor y que quieran salir del ámbito familiar. Y todas estas medidas tenemos también, por ejemplo, en Colombia se creó una alianza con supermercados y farmacias para que la mujer pudiera denunciar hechos de violencia contra la mujer en farmacia y supermercados. En Argentina, por ejemplo, se estableció que si una mujer salía durante la restricción de la cuarentena porque estaba sufriendo hechos de violencia contra la mujer, eso era una excepción a la cuarentena, se trata como una excepción al aislamiento. Y también tenemos, por ejemplo, en Argentina que los funcionarios que trabajan en temas de violencia contra la mujer tienen también una excepción de cuarentena, es decir, se consideran como trabajadores de necesidad extrema y por lo tanto pueden continuar realizando sus labores, salir, etcétera. Entonces, no hay que inventar nada, es decir, las políticas existen, podemos tomar buenos ejemplos de otros países de la región, no para que no exista la cuarentena, sino para que asegurarnos de que no esté impactando de forma desproporcionada a las mujeres. Estas serían entonces las medidas que plantearían tomar esta propuesta que hace CEPAL para implementarla en nuestro país, ¿sí? Este sería el enfoque con visión de género de la cuarentena. Sí, estos son algunos buenos ejemplos que creemos se podrían tomar en el marco de la cuarentena, sí. ¿Y qué hacemos para parar los femicidios, Sara, como sociedad? Porque se levantará la cuarentena con estas políticas o no, porque las pueden tomar o no la administración de Nicolás Maduro, pero ¿cómo paramos los femicidios como sociedad? Bueno, entendiendo que los femicidios son la consecuencia de un problema mucho mayor, de un problema estructural de violencia contra la mujer, podemos concluir que la solución también requiere una solución estructural, multidimensional, que tome en cuenta no solamente, como dije anteriormente, lo más básico, el registro de femicidios, no solamente con números de cuántos femicidios han habido, pero sino con categorías de qué edades tienen las víctimas, cómo ocurrió el femicidio, dónde ocurrió, cuál es el perfil del agresor. Todo esto va a permitir generar data para hacer una política pública que realmente funcione. Otros temas, medidas preventivas, es decir, medidas de no solamente difusión, de atención a la víctima cuando se presente el primer signo de violencia contra la mujer, sino también educación de los órganos policiales, educación de
los funcionarios que puedan estar relacionados con el problema del tema de violencia contra la mujer, para eliminar la utilización de estereotipos de género por parte de las autoridades públicas, que muchas veces incrementa el problema de violencia contra la mujer. Y por supuesto, acceso a la justicia no solamente con la existencia de tribunales, sino con el manejo con debida diligencia de las denuncias, la instauración de medidas de protección en cuanto la víctima denuncie, y todo ese acompañamiento que tiene que tener la víctima que denuncia temas de violencia contra la mujer, para asegurarnos de que no ocurran hechos tan fatales como son los femicidios. Sara, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a conmemorar entonces este Día de la Mujer realmente con unos datos, unas cifras muy lamentables en nuestro país. Sin duda. Muchísimas gracias, y gracias por ponerle atención a un tema tan importante. Muchísimas gracias, Sara. Gracias.